con urgencia a prepararnos y alistarnos para las escenas finales del gran conflicto. Ese conflicto está delante nuestro. Esto no da para más. Esto muy pronto terminará. Cristo muy pronto vendrá. ¿Amén? Vendrá, hermanos. Él va a venir. Y es tu privilegio y el mío. Unirnos a la causa de Dios con todo lo que somos y tenemos. Porque ese es el gran desafío. Aquí no puede haber entrega a medias. Aquí no hay lugar para espíritus tibios. Aquí no hay lugar para compromisos débiles, temerosos, dubitativos. No. La causa de Dios demanda que lo entreguemos todo. No solo todo lo que tenemos. Lo más importante es que entreguemos todo lo que somos. Él no quiere tu dinero, hermano. No quiere tu dinero. No, es el dinero. No, ¿qué dinero? No. Él te quiere a ti, quiere tu vida, quiere tu corazón. Te quiere por completo. ¿Por qué? Porque Él te creó, Él te diseñó para que cumplas un propósito especial en esta tierra. Y Dios quiere, hermanos, que ninguno de nosotros viva la vida equivocada. Ojalá que ninguno de nosotros pierda el privilegio y la oportunidad de vivir la única vida que vale la pena realmente vivir. La única vida. Cualquier otra vida, hermanos, no es. Es un espejismo. Puede parecer bonita por fuera, pero no lo es. La única vida que vale la pena es la vida de aquel que aprende a cumplir el propósito de Dios para su vida. Él tiene un propósito para nosotros. Cuando tú vas a la palabra de Dios, descubres que Dios tuvo un propósito para cada uno de sus hijos. No hay dos propósitos iguales. Noé tuvo un propósito, no. Claro. Abraham tuvo un propósito, no. Por supuesto. Jacob tuvo un propósito, no. Claro que José. Claro que. Y Moisés. Josué. Cada uno. Dios tuvo un propósito para cada uno. Y así como tuvo un propósito para ellos, tiene un propósito para nosotros, para ti, para mí. Y hermanos queridos, para poder comprender ese propósito, nosotros necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón a través de su palabra. Necesitamos escuchar su voz, que cada mañana nos habla, porque ese gran propósito se cumple a través de instrucciones cotidianas que Dios quiere compartir con nosotros cada mañana, cuando en la primera hora del día, porque ese es el momento que Dios pide y requiere de ti. Es a la primera hora del día. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Este es el trabajo más importante, porque es este trabajo el que le da sentido a cualquier otro trabajo. Si tú no empiezas el trabajo de esta manera, todo lo que hagas durante el día será mero trabajo humano. Y el simple y mero trabajo humano, en el mejor de los casos, lo que consigue es éxito humano. Pero los hijos de Dios no hemos sido llamados a conseguir éxito humano. Los hijos de Dios hemos sido llamados a cumplir un propósito más grandioso, más trascendente. Hemos sido llamados a cumplir un propósito divino. Abraham era un hombre exitoso desde la perspectiva humana. Tenía posesiones, era un hombre influyente, en una ciudad importante en su tiempo, en Ur de los Caldeos. Una civilización avanzada para su época. Ciudad importante. Él era un hombre exitoso. Pero un día Dios lo llamó y lo dio a entender que él no estaba en esta tierra para ser exitoso según los paradigmas humanos. Él había sido llamado para cumplir una gloriosa tarea divina. Por eso un día Dios le apareció y le dijo: Abraham, sal. Señor, tengo 75 años. Abraham, no te he preguntado qué edad tienes. No te he preguntado qué edad tienes. Yo te he dicho, sal. Deja tu tierra, deja tu parentela
y anda al lugar que yo te mostraré. Pero Señor, dame una pista. Abraham, sal. Te estoy invitando. No pierdas la mayor oportunidad de tu vida. Escucha mi voz. Sal. Y alabado sea Dios, hermano, porque Abraham salió. Alabado sea Dios, porque Abraham salió. Y con ese paso de fe se inició la historia gloriosa de ese siervo del Señor que llegó a ser padre de la fe. Padre de la fe. Todos sus contemporáneos, todos los ricos de su tiempo allá en Ur de los Caldeos, descansan aún en sus tumbas. Ya no existirán ni las tumbas. Pasaron al olvido. El nombre de Abraham, el padre de la fe, hermanos, será un testimonio glorioso por la eternidad. La eternidad. Eternamente se contará la historia de Abraham. Un hombre que decidió responder al llamado de Dios y avanzar en la senda del Señor. Y hoy Dios nos llama, hermanos. Dios nos está llamando. Nos está llamando a salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? La zona de confort. De nuestra rutina diaria. De esos planes estrechos y limitados que solo se proyectan a un bienestar humano. Me dicen, no, yo no te creé para eso. Ese no es el propósito. Y no te confundas. Ese no es el propósito de tu vida. Yo te he llamado a un propósito superior. Hay una gran misión que cumplir. Y en esa gran misión tengo un lugar para ti. Ven, únete a la obra del Señor. Que se cumple no con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Dios quiere derramar sobre su iglesia para que hagamos la obra de Dios en este tiempo especial. Pero para que eso suceda, hermanos, nosotros tenemos que responder al llamado de Dios y tenemos que salir a encontrarnos con Él cada mañana, porque cada mañana Él viene a encontrarse contigo. Todas las mañanas Él viene a encontrarse contigo y ojalá que ninguno de nosotros deje esperando al Señor. Ojalá que tú no estés haciendo eso, ojalá que tú no dejes esperando al Señor, porque Él cada mañana quiere encontrarse contigo. Tiene un mensaje para ti, tiene una tarea diaria para hacer. Y a través de su palabra Él te quiere hablar. Y a través de la oración. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hablar un poquito de la oración. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios te enseña a orar. Es interesante, el que no lee la Biblia no sabe orar. Porque el que no lee la Biblia, ora para pedir que Dios cumpla sus deseos. ¿Sí? El que no lee la Biblia, ora para pedir que Dios cumpla, ¿qué cosa? Mis deseos. Mis deseos. Tratamos a Dios como si fuera un genio o un mago. ¿No? Y le prometemos cosas para que Él cumpla, ¿qué cosa? Mis deseos. Mis necesidades. ¿No es cierto? La oración, la vida espiritual, gira en torno a mí. ¿O no? A mí. Son mis deseos, mis necesidades, mis planes, mis sueños. Yo soy el centro de ese mundo. Hasta que vamos a la palabra de Dios y descubrimos que orar no se trata de eso. Yo vamos a hacer un poquito acerca de eso, hermano. Yo quiero invitarlos hoy a que podamos estudiar y reflexionar acerca de la ciencia de la oración. La ciencia de la oración. Y me pareció una frase interesante esa, ¿no? La ciencia de la oración. No sé si habías pensado tú en la oración como una ciencia. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de un conocimiento que tiene leyes, principios, que deben ser seguidos para que las cosas funcionen. Y permítanme compartir con ustedes un pensamiento del libro La Educación, página 257. Y Elena G. White usa esta frase, y miren, por eso quiero compartirla con ustedes. Dice así: la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. La oración y la fe
Están ligadas y deben ser, ¿qué cosa? Estudiadas. ¿Dónde estudiamos? ¿Cuál es el manual de la ciencia divina de la oración? La palabra de Dios. Claro, pues. ¿Quieres aprender a orar? Estudia la Biblia. Porque a través de la Biblia Dios te va a enseñar a orar. A través de la Biblia Dios te va a enseñar a orar. Y comenzarás a ver cosas en tu vida que no habías visto antes. En tu vida van a acontecer cosas con las cuales Dios te va a sorprender. Como conversaba con alguien esta semana, te va a hacer reír, ¿no? Te va a hacer reír. Como a Sara, ¿no? Te va a hacer reír. Dice, en la oración de fe hay una ciencia divina. En la oración de fe, ¿qué cosa hay? Una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida debe comprender la ciencia de la oración. Y hoy, hermanos, vamos así a estudiar de manera rápida en el tiempo que tenemos la experiencia de un hombre que aprendió a orar. Porque a través de esa experiencia nosotros también podemos aprender a orar. Y nos referimos a el profeta Elías. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Santiago, Nuevo Testamento allí, la epístola, la carta a Santiago, capítulo 5, y vamos a la última frase del versículo 16. La última frase del versículo 16, estamos en Santiago capítulo 5. Vamos a leer las Biblias, ¿no? Vamos a leer la Biblia. Tenga su Biblia a la mano, por favor, aquí es importante. Vamos a leer hoy día la palabra del Señor directamente. ¿Estamos listos? ¿Sí? Dice allí, la última frase del versículo 16, la oración, ¿están conmigo? ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Miren qué interesante, ¿eh? Dice la oración y luego hay un adjetivo allí. ¿Cuál es? Eficaz. No es una oración inefectiva, es una oración eficaz. Vamos a descubrir, hermanos, que la oración eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? Es una oración que Dios responde, hermanos. La definición es sencilla. ¿Cuándo una oración es eficaz? Cuando Dios la responde. Eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Tiene mucha energía, tiene mucho poder, es el término griego allí. Y luego viene ya el caso particular. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto es una buena noticia para nosotros, hermanos. Elías no era un superhéroe espiritual. No era un superhombre, no era un superdotado. ¿Quién era Elías? Dice aquí según la palabra de Dios. ¿Cómo era Elías? ¿Cómo es descrito? Un hombre sujeto a las debilidades que tenemos todos los seres humanos. Era como tú, como yo. Era un hombre débil en su humanidad. Pero este hombre débil, dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y aquí está el ejemplo de oración eficaz. Porque cuando Elías oró para que no lloviera, ¿qué pasó? No llovió. Y cuando Elías oró para que lloviera, ¿qué pasó? Llovió. Oración eficaz. El débil Elías, que tenía debilidades como las nuestras, aprendió a orar de manera eficaz. Y ese ejemplo de oración eficaz es el ejemplo que nosotros tenemos que aprender a seguir. Tenemos que aprender a orar de manera eficaz, hermanos, para poder apropiarnos, porque a través de la oración nosotros podemos apropiarnos de aquello que Dios quiere darnos. ¿Sí? La ciencia de oración te permite tener acceso a lo que Dios quiere y puede darte, a lo que solo Él puede darte, pero al mismo tiempo a lo que Él quiere darte. Esto es maravilloso, hermano. ¿Esta es una buena noticia o no? Es una noticia maravillosa. A través de la oración
nosotros, como Elías, podemos aprender a apropiarnos de aquello que Dios desea darnos. Porque Dios desea darnos. ¿Y cómo da Dios, hermanos, de paso? ¿Cómo es cuando Dios da? ¿Cómo da Él? Dios es avaro o generoso. Él es generoso. Él es abundante. Porque en su gracia y misericordia, Dios nunca da solo para nosotros. Dios nunca da solo para nosotros. Él nos da a nosotros y nos da para que a través de nosotros la bendición llegue a otros. Amén. Así es. Porque de paso, de eso se trata la misión, hermanos. A veces cuando pensamos en la misión, pensamos en una tarea ardua, difícil, hasta de compartir el Evangelio, ¿no? Ir a tocar puertas, ir a decirle a la gente, hablarle de Jesús. Y vemos como difícil eso, como incómodo, una tarea hasta como ingrata. Yo usualmente no noto que la gente se entusiasma por eso. Yo cuando hablamos de estas cosas, la gente mira y dice, pero no noto que hay un entusiasmo por eso. Pero hermanos, desde la perspectiva bíblica, la misión no es otra cosa que compartir con otros lo que Dios generosamente comparte contigo. Eso es. Es simplemente continuar con la cadena de generosidad que Dios manifiesta en tu vida de manera continua. Cuando tú aprendes a apropiarte de los recursos que Dios quiere darte, mediante la oración eficaz. Esta es la oración eficaz. Por lo tanto, este tema por eso la sierva de Dios tiene razón cuando dice, ¿no? Es importante que tú conozcas la ciencia de la oración, porque todo aquel que quiera tener éxito en la obra de su vida tiene que entender la obra de la oración, la ciencia de la oración. Y entonces Santiago nos dice, acá hay un hombre que aprendió a orar, que era débil como tú, como yo, pero que aprendió a orar. Entonces, vale la pena que estudiemos el ejemplo de Elías. Así que vamos a ir ahora al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, para aprender el proceso que Dios siguió con Elías para enseñarle a orar. Sí, porque Dios le enseñó a orar a Elías y quiere que tú y yo también aprendamos a orar, como aprendió Elías, para que podamos apropiarnos de lo que Dios desea darnos, a fin de que podamos compartir con otros lo que Dios nos da. Y vamos entonces a 1 Reyes capítulo 17. Y ahí está. Muy bien. ¿Estamos listos? Capítulo 17. Versículo 1 dice la palabra de Dios. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Lo que dice Santiago, ¿no? ¿Qué está? Ahora de día no va a haber lluvia. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde sacó Elías la idea de pedirle a Dios que no llueva? ¿De dónde sacó Elías la idea de pedirle a Dios que no llueva? ¿Alguien tiene idea? ¿Se le ocurrió así? ¿Tuvo una revelación anoche? ¿Dios tendría que habérselo dicho? ¿De dónde la sacó? ¿Iluminación del Señor? ¿Ah? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Elías conocía bien su Biblia, porque el que conoce bien su Biblia sabe qué pedir y sabe cuándo pedir. Él conocía la Torá. ¿Sí? Él conocía la Torá, él conocía el Pentateuco, que era su Biblia. ¿Sí? Y cuando vamos a no pierdan 1 Reyes 17, marquen allí bien por favor, pero vamos así a pegar el saltito allí a Deuteronomio 28, 23 y 24. Deuteronomio 28 es parte del libro del pacto, donde Dios dice que si el pueblo es obediente, Dios lo va a bendecir, y que si el pueblo es desobediente, Dios lo va a maldecir. Hay bendiciones y maldiciones. En el tiempo de Acab, ¿el pueblo era obediente o desobediente? ¿Se acuerdan ustedes de Acab y Jezabel? Qué parcito ese, ¿no?
¡Wow! Joyitas. Acab y Jezabel. ¡Wow! Apostasía total. Rebeldía, rebelión contra Dios. Y en ese contexto de rebelión aparece Elías. Y Elías dice, Señor, tú tienes que actuar. Tienes que hacer lo que has prometido hacer cuando tu pueblo se rebela. Haz lo que has prometido. Tú has prometido que cuando tu pueblo se rebela contra ti, tú vas a actuar. Y entonces yo imagino que hasta con la Torah abierta allí, Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. ¿Qué había dicho Dios, por ejemplo, en relación a la rebeldía de su pueblo? Dice la palabra de Dios, versículos 23 y 24 de Deuteronomio 28, hablando de las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. Dará Jehová como lluvia a su tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Dios, tú has dicho, Señor, que si tu pueblo se rebela, va a llover polvo. Va a llover polvo. El cielo va a ser como bronce, va a estar cerrado. Señor, por favor, le dijo Elías a Dios, cumple tu promesa. Tú has dicho que no va a llover. Señor, por favor, cumple tu promesa, que no llueva. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Respondió. Porque ¿qué hizo Elías? ¿Qué estaba haciendo? Reclamando la promesa. Lo que Dios había ofrecido que iba a hacer. Tiempo después, cuando sucede la experiencia en el Monte Carmelo, el siguiente capítulo, el pueblo se arrepiente. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, ese momento de renovación del pacto, del sacrificio allí, fuego del cielo. El pueblo reconoce, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y dice, muy bien, hay que matar a todos estos sacerdotes de Baal. Y los matan a todos y el pueblo dice, ahora sí somos de Jehová. Pero se arrepiente. Ahora Elías dice al Señor, bueno, ahora se arrepintieron, Señor. Se arrepintieron. Así que, por favor, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. ¿Qué había prometido Dios? Deuteronomio 28, 12. ¿Qué es el 12? Dice, estamos en 28, 12 de Deuteronomio. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Ahora el pueblo se había arrepentido, estaba buscando a Dios. Dios le dice a Elías, Señor, por favor, ahora cumple tu promesa. Se han arrepentido, que llueva. ¿Y qué hizo Dios? Hizo llover, cumplió su promesa. Y este es un concepto clave, hermanos. Dios está esperando que nosotros oremos reclamando las promesas que Él nos ha hecho. ¿Sí? Dios está esperando que tú y yo oremos reclamando las promesas que Él nos ha hecho. Porque cuando nosotros reclamamos las promesas que Dios nos ha hecho, Dios responderá. Dios responderá. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar qué cosa? En vuestros deseos. La oración centrada en el yo. Mis deseos. Dios no me oye. No te va a oír, hermano. No te va a oír. Porque estás orando mal. ¿Quieres que Dios te oiga? ¿Quieres que Dios te oiga? Pídele lo que de Él te ha prometido. La Biblia está llena de promesas, hermanos. Está llena de promesas. Para todas las áreas de la vida. Para toda situación que enfrentes, Dios tiene promesas. Pero para que tú puedas orar pidiendo las promesas del Señor, tienes que leer tu Biblia. Tienes que conocer la palabra, porque Dios mismo cada mañana te recuerda cuáles son las promesas por las cuales debes orar. Cada mañana Dios te recuerda diariamente las promesas por las cuales debes orar. Cuando tú lees la Biblia solas cada mañana, Dios te va a decir, ora por esto, pídeme esto, yo quiero hacer esto por ti, pídeme. Yo estoy comprometido contigo, yo quiero darte, por favor, hijo, pero pídeme, por favor, lo que yo quiero darte. Pídeme lo que yo quiero darte, porque yo he comprometido mi palabra. Volvamos ahora sí a 1 Reyes 17, hermanos, para ver cómo funciona esto.
Esta maravillosa experiencia de apropiarnos de las promesas del Señor. Es fundamental. Hoy las necesitamos. Nosotros para cumplir nuestra misión, la misión que Dios nos ha encomendado, el propósito para nuestra vida, tenemos que aprender a apropiarnos de las promesas de Dios. Están los recursos del cielo disponibles para nosotros. Versículo 2 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Miren ustedes, miren cómo comienza. Miren, aquí está la instrucción. Este es un taller, un workshop de oración. Elías es el alumno aquí. Y Dios quiere que nosotros seamos esos alumnos junto con él. Mira cómo comienza la experiencia de Elías, el entrenamiento de Elías. Dice así: llegó a él una palabra de Jehová que decía. ¿Cómo comienza el entrenamiento? ¿Qué es lo que Elías recibe? Palabra de Jehová. La experiencia espiritual comienza recibiendo la palabra de Jehová. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros comencemos el día recibiendo palabra de Jehová. Todo comienza recibiendo palabra de Jehová. Mientras tú no recibas palabra de Jehová, Dios no puede hacer nada por ti. Porque para que Él pueda actuar en tu vida, tú tienes que aprender a recibir la palabra de Jehová, porque es la palabra de Jehová el medio que Dios ha establecido para actuar en la vida de sus hijos. La palabra, la poderosa palabra de Dios, que crea, que transforma, que renueva, que cambia. ¿Sí? Dios dice, Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Claro que sí, poderosa palabra de Dios. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. ¿Cuántos verbos hay en este texto? Miren ustedes cuán específico, que este es otro aspecto importante, hermano, de la conducción divina. Cuando Dios te pide algo, Dios es específico. Es específico. ¿Aquí es específico o no? Miren, cuenten los verbos. Apártate. ¿Sí, no? Apártate de aquí. 2. Vuelve hacia el oriente, la dirección, ¿no? Al oriente. Al oriente. Y, ¿qué dice después? Escóndete. Escóndete. En el arroyo de Querit. Específico. Que está frente al Jordán. Sigue. Beberás del arroyo. Beberás del arroyo. Y ahora viene la promesa. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La orden era extraña de paso, ¿eh? Porque ponte a pensar tú. Hay una sequía y Dios lo manda a un desierto junto a... ¿Qué hay para comer en un desierto, hermano? Es un buen lugar, ¿no? Como que dices, no, Señor, para comer, mándame a un lugarcito donde haya una reserva de alimento, pues, ¿no es cierto? Una huertita, algo por allí. Como que el desierto no es un buen lugar. Pero esto es interesante, hermanos, porque cuando Dios te da una orden, Él espera que tú obedezcas, no que discutas. Aunque tu lógica humana no termine de digerirlo todo, de entenderlo todo. Si la orden es de Dios, ¿qué espera Dios de ti? Que obedezcas. ¿Qué hizo Elías, hermanos? Versículo 5. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y miren que el versículo podría quedar allí. El mensaje está claro. ¿Qué hizo Elías? Hizo lo que Dios le pidió, así es el texto, ¿no? Suficiente. Pero no, el escritor bíblico sigue. Va ahora, así como describió la orden, ahora el escritor bíblico describe la obediencia. ¿Sí? Hay un énfasis intencional. El escritor bíblico quiere enseñarnos algo. Dice así, mira, fui muy detallado en la descripción de la orden. Ahora quiero que ustedes presten atención a la descripción de la obediencia. ¿Qué pasó eso? Dice, él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, versículo 5, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así como Dios dio la orden detallada, ¿qué hizo Elías? Obedeció de manera detallada. Y esto es clave, hermanos. Porque cuando Dios da una orden específica, Él desea que la obediencia también sea específica y detallada.
Dios no te da a ti la opción de obedecer a tu manera. No es como yo quiero. No es que allí juntito a Querit, cerca a Querit, en la dirección de Querit. No, 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 es en Querit. Punto. Ahí, donde Él ha dicho. No es ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Es donde Dios ha dicho, como Dios ha dicho, cuando Él ha dicho. Tienes que ser preciso en la obediencia. Preciso. Porque cuando eres preciso en la obediencia, entonces Dios puede cumplir libremente su promesa. ¿Y qué pasó cuando Elías fue obediente? Versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Amén. Amén. Hermoso, se cumplió la promesa. Elías cumplió fielmente su parte, recibió palabra de Dios al comenzar la jornada, específica. ¿Qué hizo él? Respondió con una obediencia específica, fiel, detallada. ¿Y qué pasó como resultado? La promesa de Dios se cumplió. Cuando comenzó a tener hambre allí, ¿no es cierto? 1:00 p.m, 1:30, hambre, sí, acá. Los jugos gástricos comenzaron a hacer su trabajo. Derecha, izquierda, no había nada, ¿no? Pero Dios ha dicho, tranquilo, yo te voy a mandar. Y en eso comienza a escuchar, ¿no? Las aves del cielo, ¿no? Es un espectáculo tremendo eso, ¿no? Comienzan a aparecer esas aves. Yo imagino a Elías sentadito, una roquita sentado, ¿no? No sé, como que un plato. ¿Qué se habrá conseguido Elías, no? Señor, acá estoy listo, Señor. Tú has dicho que vas a mandar, manda. Y Dios mandó. Dios mandó, hermanos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Si tú cumples las condiciones, Dios es fiel. Si tú recibes la palabra y lo obedeces con fidelidad, cumples las condiciones con fidelidad, Dios cumplirá su promesa siempre. Siempre. ¿Amén? Esto es privilegio. Y Elías recibió esta primera clase. ¿Aprobó o no aprobó? Aprobó la clase. Aprobó la clase. Pero Dios, que es un buen maestro, se tiene que repetir la lección. Tienes que repetir la lección. Tienes que aprender esto. Tiene que ser un hábito en tu vida. Porque tiene que ser un hábito. Porque tienes que aprender a orar así para que puedas enseñarle a otros a orar así. Y miren usted lo que va a pasar ahora a continuación. Siguiente episodio, versículo 7. Pasado algo, todo iba bien, ¿no? La rutina día tras día se repetía. Pues, ¿no? El día estaba allí, tenía sed, tomaba agüita. Y cuando ya le daba hambre, los pájaros llegaban. Y me dijo que 3 veces al día, ¿no? Llegaban los pájaros, no sé si venían de las mismas direcciones. No sé cuán variado era el menú, pero los pájaros llegaban con la comida que él necesitaba. Y estaba Elías tranquilo, feliz, dijo, Señor, perfecto, aquí no nos podemos quedar toda la sequía. ¿No? Toda la sequía estamos bien acá, esta pobre gente está tan rebelde, Señor, está bien, pero gracias, Señor, porque tú cuidas de tus hijos, aquí estamos bien, Señor. Y estaba yo viendo que Elías feliz, ahí, ¿no? Tranquilo, sereno, escondidito allí en Querit, esperando que pase la sequía. Pero, dice el versículo 7, que pasado algunos días, se secó el arroyo. Problema, ¿no? Claro, aparecen dificultades, se seca el arroyo. Y porque no había llovido sobre la tierra. Ahora se le complica el cuadro a Elías. Se seca el arroyo. ¿Y qué hace Elías cuando se le seca el arroyo y viene el problema, hermanos? Versículo 8. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová. Miren qué importante es esto, hermanos. La obra de Dios en nuestra vida comienza siempre ¿con qué? Con la palabra de Jehová. Ese es el medio que Dios ha establecido para iniciar una obra poderosa en nuestras vidas. Sin palabra no hay poder. Sin palabra no hay milagros. Sin palabra no hay transformación. Sin palabra solo hay rutina y sequía espiritual. Tu vida espiritual se marchita, se seca. No ves nada, no pasa nada. Es una rutina. Puedes venir al templo 5, 10, 15 años. Es rutina. Es solo rutina. No crece nada, no se transforma nada, no cambia nada. Es más de lo mismo. Pero qué distinto es cuando tú comienzas cada mañana a encontrarte con Dios y comienzas a recibir palabra de Dios.
palabra de Dios, instrucción de Dios. Y cada vez que Dios te pide algo, tú comienzas a obedecer, comienzas a obedecer, comienzas a obedecer. Dios dice, sal, tú sales. Dice, quédate, te quedas. Dios dice, compra, compra. Dice, no compres, no compres. Dios dice, viaja, viajas. Dios dice, no viajes, no viajas. Y Dios comienza a darte palabra cada día y tú comienzas a obedecer cada día lo que Él te pide y comienzas a ver la acción poderosa del Espíritu Santo moviéndose continuamente en tu vida. Porque Dios entonces comienza a conducir tu vida en el cumplimiento de sus santos propósitos. Y ahora tu vida tiene propósito, tiene sentido, tienes una santa expectativa. Porque comienzas a ver que Dios comienza a obrar moviéndose en una santa dirección. Comienza no solo a obrar en ti, comienza a obrar a través de ti, comienza a usarte. Es nuestro privilegio. Pero para que eso suceda, todo comienza ¿con qué? ¿Recibió o no recibió palabra? ¿Recibes o no recibes palabra? Y Elías otra vez no recibes palabra, porque cada vez que recibes palabra hay un plan de Dios que se inicia. Dice, y versículo 9, ¿qué decía la palabra? Nuevamente miren la instrucción. Levántate. Primer verbo, ¿qué más? Vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente, otra orden extraña, hermanos. Y voy a reiterar esto. Porque esto es un desafío muchas veces para nosotros. Tú vas a la palabra y Dios comienza a hablar a través de su palabra. ¿Sí? Comienza a hablar. Esta palabra está viva. Porque tú vas a Dios con tus preguntas, con tus inquietudes. O sea, anda a la palabra con tus inquietudes, con tus preguntas. Dile, Señor, estoy pensando hacer este negocio. Tengo un dinero para invertir, Señor, pero no quiero invertirlo en lo que yo quiero. Quiero que tú me digas en qué invertir. Muéstrame, Señor. Quiero que tú me guíes. Habla con tu palabra. Dime algo. Y a través del Espíritu Santo, hermanos, Dios va a comenzar a colocar, y mientras tú lees la palabra, el Espíritu Santo va a colocar impresiones en tu mente. Ideas en tu mente. El Espíritu Santo va a colocar ideas en tu mente. El problema es que muchas veces lo que Dios te coloca es extraño. Es muy diferente a lo que tú hubieras pensado. Es muy distinto a lo que tú habías planeado, a lo que tú harías. Claro. Porque es Dios. La instrucción es rara. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Para qué? Si aquí no llueve. Cuando Dios le dice a Abraham, dame tu único hijo, sacrifica. Cuando le dice a Josué, anda, arma tu ejército y vayan a dar un paseo alrededor de Jericó. ¿Es extraño o no es extraño, hermanos? Hermanos, los métodos de Dios, las formas de Dios, las ideas de Dios están diseñadas para humillar el orgullo humano. Están diseñadas para humillar el orgullo humano y para glorificar el nombre de Dios. Por eso Él te pide lo que te pide. Es para humillar tu orgullo. Para que a lo largo de todo el proceso tú estés claro de que esto no se trata de ti. No busca engrandecerte a ti. No. Se trata de engrandecerlo a Él. De glorificarlo a Él. Tiene que estar claro para nosotros. Por eso Dios le dice a Elías, anda a Sarepta de Sidón. Y yo imagino que Elías se agarra la cabeza del Señor y dice, pero ¿cómo vas a enviar a la tierra pagana? Esto es pagana, ya está en una tierra pagana, esta tierra es gentiles. Y tú sabes cómo con los judíos, ¿no? Mezclarse con gentiles era ofensivo.
Señor, no habrá una viudita de tornar la frontera, ¿no? Señor, no hay una viuda, mira, debe haber una viuda aquí en Israel, en Judá. Debe haber cuántas viudas hay, Señor, por favor, mándame una viuda aquí al lado, Señor. Recuerda que soy profeta, no me pongas en esta situación difícil que va a pensar aquí. Su reputación, ¿no? Incluso, ¿no? Como profeta. Va a mandar aquí a la tierra una viuda pagana todavía. Señor, por favor, considera mi reputación. Él podría haber racionalizado todo esto. Señor, se me acabó la comida y el agua y me manda a la casa una viuda. Mándame a la casa un empresario, pues, ¿no? Alguien que tenga un recursito. ¿Cómo una viuda, Señor? Entre una viuda y un profeta que no tiene nada, Señor, que no hacemos una. Esa es la lógica humana. Pero Dios ha dicho, a Sarepta de Sidón, viuda. Esa era la orden. ¿Extraña? Extraña. ¿Humillaba el orgullo del profeta? Humillaba el orgullo. Porque Dios no anda en el negocio de engrandecer nuestro ego, hermanos. No en ese negocio. De hacernos sentir que somos importantes, hábiles, capaces. No, hermanos. ¿Qué somos nosotros? Barro. Eso somos. Barro. Polvo. Solo somos útiles cuando el alfarero divino toma este barro y le da forma y decide usarlo en el cumplimiento de sus propósitos. Y entonces, segunda prueba para Elías, está en una clase intensiva, ¿no? Este workshop está en la segunda ya. A ver, ¿qué va a hacer el profeta? Muy bien, vamos, ¿qué hizo el profeta? Versículo 10. Entonces, él se levantó y reclamó. ¿Así dice? Gracias a Dios no dice así, ¿no? Capaz nosotros le hemos reclamado, ¿no? Dice, por favor. Por favor, Señor, por favor, ten misericordia. Ya me mandaste a Querib. ¿Cómo que a la viuda ahora, Señor? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Amén. Amén. Sarepta. Punto. Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿qué encontró allí? La viuda. Así es. Tú obedeces a Dios. Dios hace su parte, hermano. El problema nunca es con Dios. El problema siempre es con nosotros. ¿Por qué Dios no hace todo lo que Él quiere hacer y puede hacer? ¿Por qué Dios no hace, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos campeones en justificar la desobediencia. Para comenzar, no queremos escuchar la orden. A veces somos como Jonás, ¿no? Tenemos miedo que Dios nos pida algo que no queremos. Así como mejor prefiero no saber, ¿no es cierto? Mejor no leo la Biblia, mejor vivo sin palabra. Entonces, me dedico a mis cosas, a mi negocio. Claro, vivo una simple y mortal vida humana, común y corriente. Tengo el nombre de cristiano, pero soy un ser terrenal común y corriente. Con algunas prácticas religiosas distintas, pero tan humano como todos los demás. Porque recuerden que es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra. Sin palabra no hay acción divina. La palabra de Dios es el medio que Dios escogió para obrar en la vida de sus hijos. Ese es el medio. Palabra. Y una vez que viene la palabra, Él espera que tú respondas con obediencia. Así como Elías. Y una vez que tú cumples la condición, Dios cumple la promesa. Apareció la viuda. Y entonces dice el versículo, sigue diciendo el versículo 10, Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Dios le había dicho, no, anda a la casa de la viuda y te la va a dar. Así que Elías le pide. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ahora sí la cosa se puso difícil. La viuda dijo, agüita está bien, pero pan, en medio de la sequía. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos.
¿cómo te atreves a pedirme mi harinita? Es el último pan para mi hijo. Tremendo, ¿no? Ahora que son madres aquí. Imagínate tú que alguien te pida la comida de tu hijo. Atrevido, pues, ¿no? ¿Cómo se atreve? Comida de mi hijo. Hasta mi comida te puedo dar, ¿no? ¿Pero la de mi hijo? No, la de mi hijo no. Por favor, profeta, no te pases de la raya. ¿Seas atrevido? ¿Cómo te ocurre? ¿Cómo que el pan de mi hijo? ¿Pudo haber actuado así David o no? Pero miren ustedes cómo es esta cadena de bendición. Cuando tú aprendes a orar y a recibir las promesas de Dios, tú ayudas a otros a que aprendan también a recibir las promesas de Dios. Tú te vuelves osado con Dios y le enseñas a otros a ser osados con Dios. Y ahora entonces Elías la anima, porque yo imagino que vio la cara de la viuda, ¿no? La viuda está diciendo, pero mira, es mi última comida, vamos a comer por última vez con mi hijo y luego vamos a morir. ¿Tú imaginas en qué tono se lo habrá dicho y con qué gesto se lo habrá dicho? Un mensaje tan vívido, tan dramático. Y Elías ve la lucha en la mente de la mujer, totalmente justificable. Lo que estaba en juego era la supervivencia. No era que vamos a ayunar un día, no estaba hablando de eso, estaba hablando de la muerte. Y entonces Elías la anima. ¿Qué le dice Elías? Mira lo que dice Elías. Elías le dijo, no tengas temor, no temas. Te lo digo por experiencia propia, no temas. Si Dios te pide algo, no temas. Yo sé que parece rara la orden, yo sé que parece extraña la orden, yo sé que parece una locura la orden, pero no temas, por favor, viuda, no temas. Ve y haz como has dicho, pero hazme con ella primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No temas, porque Dios tiene una promesa para ti si tú cumples la condición. Por favor, no pierdas la bendición, querida viuda. Dios no solo quiere darte una comida, Dios quiere sostenerte a lo largo de toda la sequía. Dios quiere hacer milagros en tu casa. Dios quiere que conozcas la gloria de Dios. Dios quiere bendecirte de manera sobrenatural. Pero tienes que creer, por favor, cree. Hazle caso a la voz de Dios. Sé que es difícil, sé que tienes dudas, pero cree. Yo lo he visto en mi propia vida. No sé si le conozco el testimonio, yo vi los pájaros venir. Y alabado sea Dios, porque aquí hizo la viuda. Versículo 15. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Amén. Esa es obra misionera, hermanos. Esa es obra misionera. Es enseñarle a otros a que experimenten en sus propias vidas el maravilloso poder de la palabra de Dios. No es ir a contar una teoría del Evangelio. No. Es ir a ayudarlos a experimentar el poder de la palabra de Dios en sus vidas. Es mostrarles que Dios está vivo y es real. Que así como hizo un día milagros en mi vida, Él también quiere hacer milagros en tu vida. Lo que tú necesitas es un milagro. Puedes buscar todas las fórmulas humanas que quieras. Puedes recorrer el mundo entero en busca de soluciones humanas, pero eso no va a cambiar nada en tu vida. El único que puede cambiar tu vida es el verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Solo Él puede transformar tu vida. Él ha hecho milagros en mi vida y también quiere hacer milagros en la tuya. Créele al Señor, no me creas a mí, créele a Dios, a su palabra. Y alabado sea Dios porque la viuda creyó, hermano. ¿Y qué pasó? Versículo 15, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. La palabra se cumplió, la palabra siempre se cumple. Donde hay fe y obediencia fiel, la palabra siempre se cumple. Jamás regresa vacía la palabra de Dios. Es nuestro privilegio, hermano, vivir así. Vivir. Esto es lo que Jesús quería decir cuando dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir por la palabra. Vivir obedeciendo la palabra, cumpliendo las condiciones para que Dios cumpla sus
promesas. Ustedes saben que la historia no queda allí, porque la vida de fe no es una vida así sencilla, fácil. ¿Hay problemas? No hay problemas. Hay problemas. ¿Hay pruebas? No hay pruebas. Hay pruebas. Pero cuando hemos aprendido a confiar y obedecer a Dios, hermanos, podemos enfrentarlo todo y vencerlo todo. No importa el tamaño de la prueba. No importa el tamaño de la dificultad. No importa cuán gris, oscuro se ponga el horizonte. No importa, no importa, no importa. Porque Dios puede darte la victoria sobre todo. Y aquí se puso la cosa difícil, hermanos, ¿ustedes recuerdan bien? Al poco tiempo se le enferma el hijo a la mujer. Y terminemos allí, con esto vamos a acabar el tema de hoy. Cerramos allí. Versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento, se murió el niño. Entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo. Pobre mujer. Dame acá a tu hijo, dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Hasta ahora era Dios el que daba la instrucción y era el profeta y la viuda los que obedecían y luego Dios hacía el milagro. Ahora en este tercer episodio la figura se invierte. Ahora viene la crisis y ahora el que da la instrucción, el que clama es el profeta. Dice así, luego clamó a Jehová diciendo, versículo 20, Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías. Y de manera gloriosa, hermanos, este texto nos muestra que cuando tú aprendes a oír la voz de Dios y obedecerla, cuando llegue el momento de crisis y tú levantes tu voz y clames al cielo, Jehová oirá tu voz. Jehová oirá tu voz. Jehová oirá tu voz. Porque si tú aprendes a escuchar a Jehová y obedecerlo en el momento de tu angustia, cuando tú clames, Jehová oirá tu voz y te librará de tu angustia. Oh, hermanos queridos, es nuestro privilegio, es nuestro santo privilegio poder aprender la lección que aprendió Elías. Él desea que tú y yo también aprendamos a apropiarnos de las maravillosas promesas de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra cada día y a obedecer fielmente lo que Dios nos pida. Yo les pregunto esta noche, hermanos, ¿estamos dispuestos a gastar tiempo en recibir la palabra de Dios? Y una vez que Dios nos hable, obedecer lo que Él te pida? Es una pregunta importante, hermanos. Y piensa bien lo que vas a responder. Porque tú le dices sí a Dios, Dios te va a pedir algo. Si tú le dices sí a Dios, Dios te va a pedir algo. Y entonces estarás en una situación desafiante. De obedecer o no. De avanzar o no. ¿Realmente estás dispuesto a decir a Dios, Señor, aquí estoy? Quiero abrir tu palabra cada mañana porque quiero escuchar tu voz. Y quiero decirte, Señor, que voy a hacer lo que me pidas. ¿Estamos dispuestos a decir eso a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos queremos decir esta noche, Señor, yo quiero ir a tu palabra para escuchar tu voz? ¿Podemos ponernos de pie, hermanos? Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a suplicarle al Señor que nos ayude. Cada mañana. Ojalá que mañana mismo, o sea, los que están haciéndolo ya, alabado sea Dios, hermanos.
Y si alguno no lo está haciendo, recuerda que Dios te espera cada mañana con una palabra para ti, con una palabra para ti. Recuerden, el consejo es, estudia un capítulo de la Biblia, estudia una página del Espíritu de Profecía y ten un cuaderno o una libreta donde escribas lo que Dios te dice en esos momentos. Escríbelo. Pon la fecha y escríbelo. 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 Y una vez que Dios te diga lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer? Obedece. Obedece. Y prepárate para ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque has provisto todos los medios necesarios para que nosotros podamos experimentar la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos escuchar tu voz, a través de la cual tú quieres mostrarnos claramente el camino por el que debemos seguir. Oh Señor, danos ese espíritu humilde y sumiso, para que al escuchar tu palabra, al escuchar tu voz, no te cuestionemos, no retrocedamos, aunque parezca extraña la instrucción, oh Padre Santo, que decidamos avanzar por fe, haciendo tu voluntad. Deseamos experimentar tu poder y tu presencia en nuestra vida. Queremos más de ti en nosotros, porque no solamente queremos experimentar tu bendición, queremos que cada uno de nosotros se convierta en un canal de bendición, así como Elías fue usado por ti, Señor, para poder tocar la vida de la viuda de Sarepta. Úsanos también a nosotros para poder tocar la vida de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Úsanos, Señor, para ser canales de tu palabra y tu poder. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. No nos dejes tranquilos hasta que realmente caminemos contigo cada día. Lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.